Hola a todos, espero que estén muy bien por ahí. Mi nombre es Valen, este es Espacio Terapéutico, el canal en donde te hablo sobre cómo volver a la coherencia y temas relacionados a el crecimiento personal, la espiritualidad, el movimiento, un montón de cosas que nos atraviesan como seres humanos y me parecen súper interesantes para generar más conciencia. Empezamos ahora una nueva playlist o serie que se me ocurrió hacer y me parece que puede estar muy bueno, que son videos, por decirlo de algún modo, educativos, en donde vamos a profundizar sobre algunos temas muy, muy puntuales para que vos te lleves de acá herramientas y que puedas aplicar algo en tu vida diaria y sobre todo en lo que es la observación, ¿no? Porque mucho de lo que nos pasa tiene que ver con cómo miramos, cómo observamos eso que nos pasa. Así que hoy te voy a hablar de un tema que estuvo dando vueltas en estos días y eso es lo lindo, que son cosas que también yo, por supuesto, vivo, no es algo que es ajeno a mi experiencia personal. Entonces, el tema de hoy es la víctima real y el estado de victimización. Son cositas distintas, que está bueno tener como claro cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias. Así que primero quiero decirte que este video no busca enfrentar ni discutir el dolor de nadie, porque hay algo que es cierto, que es la mayoría de las personas hemos sido víctimas de alguna manera, en alguna circunstancia de nuestra vida, hemos sido víctimas de alguien, de algo, ¿no? Por ejemplo, los niños son víctimas de el abuso muchas veces de los adultos a través de lo físico, la palabra, lo psíquico, el poder, ¿no? O hemos sido víctimas de alguna catástrofe natural o de alguna situación que era realmente incontrolable para nosotros, ¿no? Entonces, esas son las víctimas a las que yo le llamo víctimas reales, en donde, bueno, evidentemente alguien o algo transgredió tus límites de una manera agresiva, ¿no? Sin pedir permiso, justamente, porque el que rompe los límites no está considerando el límite ajeno, claramente. A veces esto nos pasa de forma accidental porque no sabemos o no interpretamos el límite del otro y eso puede ser ajustado o regulado a través de la conversación, pero otras veces es justamente algo inevitable y que aquella persona que ejerce el poder sobre el otro y abusa de múltiples formas no está claramente interesada en el bienestar de esa persona, ¿no? Y eso ya es otro tema. El victimario ya es otro tema. Lo que quiero traerte hoy es justamente esas diferencias. Una cosa, y lo aclaro al inicio del video para que no tengamos esta discusión porque no va para ese lado, que es que todos hemos sido víctimas, sí, de alguna manera, sí, en algún momento de nuestras vidas, sí, hemos sido víctimas todos y yo no quiero minimizar el dolor de nadie. Si hay algo que compartimos los seres humanos es que las experiencias parecieran ser individuales, pero son muy generales. Todos vivimos un poco lo mismo, con distinto nombre y en distinta graduación. Entonces, eso por un lado, esa es una víctima real. Por el otro lado, tenemos lo que es, a mi entender, algo más complejo y que está bueno conocer para, en primera instancia, saber si nosotros estamos actuando de esta manera y después, por otro lado, ver si hay personas en nuestro entorno que tienen estas conductas y que pueden estar manipulándonos de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos con el estado de victimización. Entonces, la victimización no es una herida. La victimización es una manera de mirar la vida. Seguramente has escuchado mucho, quizás en tu discurso interno o quizás en otros, cosas como, no, lo que pasa es que a mí me hicieron, lo que pasa es que a mí siempre las cosas me salen mal, lo que pasa es que a mí nadie me entiende, lo que me pasó fue que yo no pude porque a mí me hicieron y porque me dijeron y no me quedó otra, como ese tipo de frases tienen que ver con un estado de victimización. Y lo complejo es que muchas veces detrás del estado de victimización, que recordás es distinto a una víctima real, del estado de victimización, de esa manera de mirar la vida,
hay un dolor, hay una herida, claro que sí, sí. El punto es que la victimización hace que la persona pierda su grado de responsabilidad en la escena y queda como si fuera desplazada de la posibilidad de actuar distinto. Entonces es un estado, es una elección, a veces inconsciente, otras no tanto. Por eso, como decía mi abuela, ojo al piojo, como que hay que estar atenta a veces porque podemos caer en eso y también podemos tener vínculos con esta dinámica que realmente genera mucho sufrimiento, hace que el vínculo sea muy turbio y muy poco espontáneo. Entonces, cuando la persona pierde su grado de responsabilidad y no se hace cargo de el rol que ocupa, de lo que le corresponde hacer, entonces toda la energía empieza a tirarla afuera, ¿no? Como que esa responsabilidad que es individual y personal la empieza a desplazar hacia afuera, hacia el entorno. Otros tienen que ocuparse de esto. A mí me hicieron esto porque vos no hiciste tal cosa. Entonces imagínate, cuando vos estás conversando con alguien y por ahí te estás planteando algo que te pasa con esa persona y le decís, mira, a mí esto me molesta de vos, esta actitud que estás teniendo me hace daño. O siento que hay algo acá que no está bien, que tendríamos que conversar. O planteas una situación, imagínate que lo planteas como te sale. Y del otro lado, antes de recibir eso para, bueno, conversar o empezar a generar puentes para la comunicación, es muy claro cuando una persona está como en un estado de victimización en donde no quiere hacerse cargo de nada, entonces cualquier cosa que vos le plantees para que mire a sí mismo, para que dé vuelta al espejo y empiece a mirar, claro, yo efectivamente tengo algunas actitudes. Entonces ese giro no lo puede hacer y siempre va a estar al revés, ¿no? Como diciendo, no, pará, pero vos, esto es porque a mí, porque vos, ¿no? Como siempre esa actitud que es una actitud evasiva, digamos, como de correrse de la responsabilidad para mantener su posición como en un lugar central en la escena. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en esto. Entonces esta persona con un estado de victimización latente y constante, mejor dicho, pierde como la capacidad de hacerse responsable de sus propias actitudes y elecciones, pierde la capacidad de preguntarse, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cuál es mi lugar en esta situación? ¿Qué es lo que me toca a mí? Insisto, no desde el lugar de me hacen, sino de, bueno, en este escenario, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso implica algo que es primero elegir y después decidir. Y cuando decidís, tomás acción, ¿no? Y eso implica exponerse muchas veces al error, a la equivocación, a que las cosas no salgan como querés. Y está bien, es parte. A todos nos pasa que haciendo nos vamos equivocando y mientras nos vamos equivocando vamos corrigiendo. Pero si yo estoy siempre en el lugar de que a mí me hacen las cosas y las cosas me pasan y pobre de mí, entonces esa fuerza que me hace crecer, que me hace desarrollar mi mundo emocional y ser una persona madura, eso no está en el estado de victimización. Entonces la persona queda como en una actitud infantil. Y en esto vamos un poco más profundo, que es lo que te decía antes, ¿no? Que el estado de victimización trae escondido, además de un dolor que sí, o una situación difícil no procesada, algo que no pudiste madurar, aquello de lo que no pudiste tomar un aprendizaje real, eso queda, entonces se activa muchas veces el estado de victimización y la persona se convierte en alguien súper egocéntrico, en una persona que el mundo gira en torno a cómo se siente. Si esta persona se siente impotente, entonces no va a poder estar para otros. Si esta persona se siente angustiada, va a necesitar que otros
le brinden su escucha, su apoyo, y no va a poder correr ese estado emocional para poder estar disponible para otro, escuchar, asistir, acompañar. Seguramente te ha pasado o lo has visto que, por ejemplo, hay familias que tienen una situación muy compleja, donde de repente quizás la madre o el padre quedan solos con los hijos y tienen que ocuparse de todo sin un apoyo, y esa persona muchas veces corre su sentir de lado y actúa para cumplir con las responsabilidades que tiene hacia otras personas. Entonces ya no importa tanto si hoy me levanté angustiada por lo que pasó con mamá y papá cuando tenía 5 años, o si hoy me levanté un poco insegura porque no sé si voy a poder ser la profesional que yo quiero ser. Como que hay cosas que salen del radar, que no son importantes. Entonces, mi sentir, mi estado emocional puede quedar momentáneamente a un costado para actuar al servicio de otros que necesitan que yo tome acción, que son mi responsabilidad. En el caso de los hijos es muy claro esto. Entonces, el estado de victimización trae muchas veces a la persona como que la arrastra a un nivel de egocentrismo absurdo y evidente. Puede actuar en función de cómo se siente. Y después podemos hablar de otro tema en otro video que lo traigo un poquito acá, que es la sensibilidad y la susceptibilidad. O sea, la persona que se para en la victimización es susceptible, que es distinto a ser sensible. Entonces, el estado de victimización, convivir con alguien que está en ese estado, o cuando nosotras o nosotros entramos en esos estados de victimización, generamos un ambiente particular y eso trae justamente consecuencias a nivel vincular. No es gratis. Y como dije antes, ¿no? Hay algo de una actitud egocéntrica, no por maldad, sino porque, bueno, no fui lo suficientemente madura como para ver eso que me pasó a los ojos y darle un cierre, tomar el aprendizaje, seguir adelante, soltar. No hay otra manera, hay que soltar. El otro día vi un video de una persona que ponía un ejemplo muy hermoso, que lo traigo porque realmente calza justo, que es que Dios nos enseña a soltar siempre. Si vos tenés un cuchillo en la mano y lo agarrás y le pedís a Dios que te saque el cuchillo, si lo saca, te vas a cortar, te lastimaste. Entonces Dios no te dice, te saco el cuchillo que tenés agarrado en la mano, te dice soltá. Y soltás, no te vas a lastimar. Entonces Dios te enseña a soltar. Dios nos enseña a soltar. Y la persona que permanece en ese estado de victimización se quedó agarrada a esa herida, a esa situación, a ese momento, a esa etapa de su vida, con impotencia, con rencor, con una mirada juiciosa, con un sentido muchas veces de desvalorización. Son como varias cositas que empiezan a emerger en consecuencia de no haber soltado. Y siempre hay momentos para eso. Por eso decía al principio, los niños son otro asunto, ¿no? Pero ya siendo adultos y habiendo pasado por distintas experiencias, es probable que la vida, Dios, te haya mostrado el momento en el que había que soltar eso, ¿no? Como eso exigía de mí una apertura, un estado más suelto. Y otros efectos que trae, genera vínculos desgastantes, en donde siempre hay una deuda emocional, un culpable y una sensación de injusticia. Siempre me deben algo. A la víctima siempre se le debe algo, siempre le falta, nunca está conforme. La deuda es emocional, puede tener todo y sentirse miserable, y sentir que le falta, que no tiene, que la vida le debe, que es merecedora o merecedor de algo más, no como un impulso hacia el crecimiento, sino como una deuda, como estar cobrándole una deuda a la vida por ese dolor no resuelto. Además de el desgaste, la energía pesada que se siente cuando nos vinculamos con personas que tienen estas actitudes, es la manipulación. Son buenos manipulando, porque van a tocar un punto sensible, porque van a hablar de su dolor,
porque se van a poner en un lugar inferior para que vos les brindes su escucha y de repente te ves envuelta en algo que, digamos, no podés salir y te das cuenta que esa persona no repara en sus errores y no toma registro de, digamos, de sus acciones. Entonces, de repente te ves obligada o obligado a asistir a esa persona que aparentemente necesita tu ayuda, pero no es cierto. Necesita hacerse responsable. Necesita mirar de frente, y esta es la manera de salir del estado de victimización, y con esto ya cierro, que es necesita verse, dejar de mirar afuera los supuestos culpables, las heridas con esa mirada infantil, la supuesta deuda que tiene la vida, etcétera, y empezar a ver cuál es mi parte en esto. Empezar a hacerse responsable, responder ante la vida. La vida me trajo esto, esta situación, este vínculo, esta experiencia. Ok, me dolió, sí, no es negar el dolor, es decir, claro, me dolió, no estuvo bueno, yo no lo haría así, no está bien esto, lo registro. Sin embargo, con eso hago algo, tomo la responsabilidad de actuar distinto, de sacar un aprendizaje de esta situación y volverme más fuerte, de que esta situación tenga sentido y no sea simplemente un momento doloso. Entonces salir de la víctima implica responsabilidad, dejar a un lado el mundo subjetivo de las sensaciones y las emociones y entrar en un universo mucho más frío y práctico, que es, ok, esto no lo puedo cambiar, pero puedo actuar distinto, pero puedo elegir y decidir conforme a esta experiencia que viví. Y realmente es muy beneficioso para todos, no solamente para la persona que está en ese estado de victimización, sino para el entorno, porque el estado de victimización es un lastre, genera, como decía antes, una energía pesada de dependencia, de carencia, y puede que nada de eso sea lo que está reflejando la realidad. Puede ser que nada de eso sea visible, que solo sea el estado emocional de una persona. Por eso quería traerte este tema, porque me parece importante que ganemos entrenamiento en observarnos, en mirarnos, en ver en qué situaciones yo estoy actuando como una víctima, frenando mi madurez emocional, vincular por permanecer en un estado de victimización. ¿Qué efecto tiene todo esto en mi entorno? ¿Le hago bien a las personas que amo cuando me pongo en ese estado de no me sale, no puedo yo, porque a mí siempre, porque no sé qué? ¿Realmente soy alguien que suma o soy alguien que resta? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero actuar? ¿Qué quiero dejarle a mis personas amadas, a mis personas significativas? Muchas de estas preguntas y más vamos a seguir indagando en los siguientes videos. Así que te doy gracias por estar, por mirar, por darle like, por suscribirte, por compartir este video con alguien que creas que le pueda servir. Y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Chau, chau.